¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos. Este viernes tenemos el gusto de saludarles todos nosotros. Casa llena, mi querido Weman, Juan Arturo, bienvenido, Karen Rivera, como siempre, un placer saludarlos. Y un programa, como pueden ver, muy variado porque también tenemos ciencia. En la ciencia vamos a platicar del Falcon Heavy, este cohete considerado el más potente del mundo en activo que fue lanzado a Marte. Y a propósito de esto, les hacemos nuestra pregunta con el hashtag Noticias22. Así es, ¿qué es lo que enviarían ustedes al espacio? Un objeto que simbolice algunos de los aspectos de la humanidad. Ahí lo tienen ustedes, pónganse en contacto con nosotros. Vale la pena jugar con la imaginación, con la ciencia ficción, porque sabemos que científicamente habría objetos que no sobrevivirían en el espacio, pero aquí se vale de todo, es simplemente echar a volar esa creatividad. Y a la música, mi querido Juan Arturo. Hola. Antes que nada, a mí se me ocurren varios personajes a los que yo mandaría en esa sonda. Sin boleto de vuelta. Así, buenas noches a todos. El tema de hoy es guitarra. Está invitado con nosotros en la última sección de este programa el espléndido guitarrista mexicano Pablo Garibay. Nos va a hablar de un proyecto que hizo nada más y nada menos que con Leo Brauer, personaje fundamental de la música de nuestro tiempo y de la guitarra de hoy. Y poesía. Así es, tendremos poesía. Este es el más reciente libro de Óscar Oliva, que a propósito de él, este año cumplió 80 años y es un poeta que desde los años 60, con el Manifiesto de la Espiga amotinada, lo tenemos en las letras mexicanas, afortunadamente. Bueno, este es un nuevo libro, hablaremos sobre lascas. Y saludamos, por supuesto, como todos los días, a Laura Regis. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la traducción de lenguas mexicana. Esto es Noticias 22, comenzamos. Nos arrancamos rápidamente. La Ciudad de México está lista para recibir una de sus celebraciones culturales más importantes. Del 1 al 25 de marzo, el Festival del Centro Histórico nos abre una ventana a los distintos registros del arte. El festival es el mismo. Se perdió un poco al cambiarle el nombre, y luego se confundió también cuando en uno de los sexenios armaron el gran festival de la Ciudad de México. Pero obviamente es el único festival grande de este tamaño que hay en esta ciudad. El Festival del Centro Histórico en la Ciudad de México cumple 34 años y lo celebra con un programa que resultará atractivo para todo tipo de públicos, desde los que se inclinan por la música llamada clásica hasta los amantes del hip hop. Los highlights que a mí en lo personal me gustan mucho es nuestra inauguración dentro del Templo de Santo Domingo. Escogimos la plaza también de Santo Domingo para hacer así como una fiesta de apertura de festival. Dentro de la iglesia tendremos a la Orquesta Juvenil Eduardo Mata con el Stabat Mater de Rossini, que la música es bellísima. Y en el patio de Medicina tenemos otro espectáculo que se llama Dance Fest. Es desde el folclore al hip hop, pasando por clásico. El siguiente día es otro de los highlights que a mí me gustan personalmente mucho, son en la Catedral Metropolitana. Hace mucho que no ha habido allí una orquesta sinfónica, y en este caso va a ser la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigiendo Carlos Miguel Prieto. Un estreno mundial que va a ser en el Palacio de Bellas Artes, de danza. La Compañía Nacional de Danza se trae a este magnífico coreógrafo argentino que estuvo en Stuttgart 4 años, que es muy reconocido como coreógrafo, y está poniendo la consagración de la primavera de Stravinsky. También habrá una charla de Eduardo Matos Moctezuma en el Templo Mayor, así como recorridos por algunos templos con Ángeles González Gamio y un montaje conjunto entre la Compañía Nacional de Teatro y el British Council. El Festival del Centro Histórico en la Ciudad de México se llevará a cabo del 1 al 25 de marzo en diversos foros y plazas al aire libre. Noticias 22, Irma Gallo. Y con el antecedente del Premio Eduardo Mata de Dirección de Orquesta, la Universidad Nacional Autónoma de México crea un galardón
para catapultar la formación de futuros concertistas. La Universidad Nacional Autónoma de México crea el Premio Internacional de Dirección de Orquesta OFUNAM. Este premio tiene como antecedente muy importante el Premio Internacional Eduardo Mata de Dirección de Orquesta, impulsado por la Asociación Civil Instrumenta hace algunos años, de hecho más de una década. Tuvo 4 ediciones, 2003, 2005, 2007, 2009, y después de varios años y con la llegada de esta nueva administración a la Coordinación de Difusión Cultural, el doctor Jorge Volpi propuso retomar ese premio con un apoyo y con una circunstancia de apoyo institucional mucho más fuerte y hacerlo básicamente no solamente como orquesta residente de la UFUNAM, sino proporcionarle su nombre para darle este peso y este apoyo institucional. El primer lugar recibirá $6,000, así como invitaciones para dirigir a las mejores orquestas del país y a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El segundo lugar recibirá un premio que consiste en $3,000 y el tercer lugar recibirá $1,500. Bueno, este premio está dirigido para cualquier estudiante o ya director que se dedica más a la profesión de dirigir. De cualquier nacionalidad, por supuesto mexicanos, de cualquier nacionalidad, residentes o no en México. El límite de edad es 35 años cumplidos y bueno, en general esos serían los requisitos principales. Va a haber una primera etapa que concluirá el 27 de abril, que es cuando cierra la primera convocatoria, que ahorita ya se lanzó. Entonces ahí es donde los concursantes de todas nacionalidades, de todos los lugares del mundo se pueden inscribir. Se les requerirán pues sus datos personales, su historia, por decirlo así, académica, sus estudios, su experiencia y, muy importante, videos de su trabajo, ya que a partir de esta primera convocatoria, después del cierre, se hará unas sesiones con un comité de selección y se elegirán como máximo 12 participantes. El concurso de carácter bianual cuenta con un jurado internacional. El jurado está ya confirmado, sí, claro que sí. Hemos hecho un cambio con Jorma Panula, que tenía, creo, problemas de salud, entonces tenemos Altmila, que es uno de los alumnos más importantes de Panula. Y después tenemos Claire Gibault, que es en representancia de las mujeres, de las directoras. Y después soy yo, es un director español, perdón, es los nombres, Domenech, Josep Caballé Domenech, en representancia de la España, que es director general de la Ópera y Staatskapelle de Halle Saale, y Jorge Mester, que es un director mexicano que creo que mexicano que todos saben. Reconocida como uno de los mejores conjuntos sinfónicos de México, la Orquesta Universitaria será residente de este reconocimiento, que también busca difundir a escala internacional la música creada por compositores mexicanos. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Vamos con otra información. México y Canadá estrechan su relación por medio del arte contemporáneo. En el marco de la Feria de Arte Material, que se lleva a cabo en el Frontón México, fue presentada la plataforma de intercambio cultural de arte contemporáneo México-Canadá, proyecto que busca impulsar la presencia de artistas y su obra de manera mutua. Estamos abriendo espacios en México para que artistas canadienses puedan exponer su trabajo, como lo que estamos viendo aquí atrás de mí, pero también estamos utilizando los recursos de este Centro de Arte Canadiense para que artistas mexicanos puedan acceder a otros circuitos internacionales. Estamos trabajando con 7 artistas específicamente y estamos generando programación muy especial para cada uno de sus casos, dependiendo de sus carreras, de qué tan establecidos están, qué tipo de espacios necesitan. Impulsada por Arsenal Contemporary como una plataforma de diplomacia cultural, este proyecto cuenta con el apoyo de la Delegación General de Quebec en México y del Consulado General de México en Montreal.
por ejemplo, te voy a mencionar de los mexicanos, Daniela Libertad y Arturo Hernández Alcázar. Es gente joven, de mediana carrera, que me interesa mucho poder exponerlos en Canadá para que la gente también pueda conocer un poco de qué es lo que estamos haciendo aquí en México dentro del mundo del arte contemporáneo, pero también enseñar qué es lo que Canadá está haciendo dentro del mundo del arte contemporáneo hacia los ojos del público mexicano. En México van a ser, 2 de ellas están planteadas en una galería joven que se llama Marzo Galería, que está en La Juárez, y vamos a estar en Montreal, en el espacio de Arsenal Contemporary en Montreal, es donde vamos a exponer a los artistas mexicanos en Canadá, y en el espacio de Arsenal también en Toronto. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ahí tienen ustedes, esta es una opción distinta en materia de arte contemporáneo. Recuerden que también en estos momentos se está celebrando Sonamaco. Y bueno, antes de irnos a la pausa, la pregunta de esta noche, hashtag Noticias22, ¿qué enviarían al espacio que fuera simbólico, representativo de la humanidad? Evidentemente cualquier cosa que se envíe lo va a hacer porque finalmente lo estamos enviando como seres humanos, pero apostando por representar a nuestra civilización, ¿qué es lo que enviarían? Y ya tenemos una respuesta. A ver qué es lo que nos dice Beatrice. Dice, Noticias 22, un cerebro en conserva. Depende de quién, ¿no? Sí, no cualquiera no representa. Cualquier cerebro puede ser representativo. ¿No? En fin, ahí está, seguimos esperando sus respuestas. Hashtag Noticias 22, fundamental para que participen con nosotros. Y nos vamos a la pausa. A una pausa y enseguida regresamos con más. Continuamos aquí en Noticias 22 y qué les parece si vamos también con otra de las respuestas que nos han hecho llegar ustedes a través de redes sociales en torno a la pregunta que hemos planteado. ¿Qué objeto representativo de la humanidad mandarían ustedes al espacio? Y ahí tenemos a Darío Bocanegra. Un libro, un buen libro asegura, por ejemplo, uno de Juan José Arreola, y bueno, ahora que es el centenario, claro que cuando llega al espacio viajando en estas distancias de años luz, ya va a ser más de un siglo lo que tendrá Juan José Arreola. Y esta pregunta está detonada por el gran invitado que tiene esta noche, Karen Rivera. Bueno. Así es. ¿Qué te parece, Rafael, si vamos directamente con Karen? Adelante, Karen, vamos contigo. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Pues hoy en este Viernes de Ciencia vamos a platicar sobre el Falcon Heavy que fue enviado el pasado martes, y para ello me acompaña el doctor Luis Aguilar del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación. Antes de comenzar me gustaría que me dijera cuál es el objeto simbólico representativo de la humanidad que enviaría al espacio. Es una pregunta difícil de contestar. Obviamente vi lo del libro de Juan José Arreola, pero eso le dice solamente a una parte de la humanidad. Necesitaríamos algo que fuera completamente representativo de la humanidad. Entonces eso ya nos pone en un plan mucho más difícil. También quisiéramos que fuera algo que fuera reconocido por otras civilizaciones alienígenas que lo encontraran, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hay 2 cuestiones que son universales, que son las matemáticas y el arte. La apreciación de un objeto por el valor estético que tiene, ¿no? Entonces yo mandaría un resultado matemático que sea increíblemente bello, que tenga una representación geométrica y, por ejemplo, ¿qué será? Existe un cubo, tenemos un cuadro en 2 dimensiones, tenemos un cubo en 3 dimensiones y en 4 dimensiones tenemos un hipercubo. Cuando lo proyectamos a 3 dimensiones se llama un tesseract. Eso yo, por ejemplo, lo mandaría, porque le diría a los alienígenas que la humanidad tiene la capacidad de pensar en más de 3 dimensiones. Doctor, pues bellísima respuesta, pero ¿qué le parece si antes de comenzar vamos a ver la siguiente nota? 3, 2, 1. El pasado martes 6 de febrero se lanzó el cohete Falcon Heavy, considerado el más poderoso en activo del mundo. Diseñado por la compañía estadounidense SpaceX,
Esta nave, que mide 70 metros de altura, es decir, el tamaño de un edificio de 23 pisos, tiene una masa de casi 1.500 toneladas. Lo integran 27 motores con una fuerza de empuje de más de 2.500 y es capaz de cargar hasta 64.000 kilogramos. El Falcon Heavy despegó en un vuelo de ensayo del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, con dirección a una órbita cercana a Marte, donde dejará un material simbólico. Un auto color rojo Tesla, liderado por un muñeco apodado Starman en honor a la canción de David Bowie. De acuerdo con la empresa creadora, el costo de un viaje de esta nave es de $90 millones, una cuarta parte de lo que se paga por uno del Delta IV Heavy, uno de los cohetes más poderosos en activo. Elon Musk, el empresario dueño de las marcas SpaceX y Tesla, asegura que con este avance tecnológico busca transportar más carga a menor costo para clientes como la NASA y convertirse en el transporte aeroespacial para llevar al ser humano a Marte. Bueno, pues ahí está un poco el contexto de este lanzamiento, doctor, que en la humanidad, en la historia de la humanidad, bueno, han existido diversos intentos, diversos lanzamientos de cohetes al espacio, pero ¿qué hace diferente al Falcon Heavy? Bueno, mira, lo primero es darnos cuenta de que ha habido cohetes más poderosos antes. Por ejemplo, el Saturno 5 que usaron para llevar a los astronautas de las misiones Apolo a la Luna era bastante más poderoso. Pero esos cohetes pertenecieron a la primera competencia espacial que hubo, que fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y lo que los motivaba era una competencia ideológica, ¿sí? Capitalismo contra comunismo. Una vez que llegaron a la Luna y ganaron los americanos, ya no les interesó continuar. De hecho, tenían programadas hasta la misión Apolo 20 y la terminaron en la Apolo 17. Lo que es nuevo en esta nueva competencia espacial es que ahora la motivación no es política, sino es comercial y es exploratoria. Además, no son gobiernos los que lo están financiando, sino son compañías privadas. Si tú hace 30 años alguien te hubiera dicho que los lanzamientos los iba a hacer una compañía privada, pues se hubieran reído, pero hoy en día no. Ahora, en particular este cohete, ¿qué lo hace especial? De todos los que existen en este momento, es por mucho el que mayor capacidad de carga tiene, ¿sí? Pero no solo eso, sino que es muy económico. Porque este cohete, a diferencia de los que había antes, lo que hace es que una vez que ya pusieron en órbita al satélite o lo que sea que van a llevar, las partes que componen el cohete van y regresan a la plataforma de lanzamiento y lo pueden recuperar y lo pueden usar otra vez. Por ejemplo, eso era la idea con el transbordador espacial. La idea era que la parte del transbordador regresaba a Tierra. Esa es la idea que está haciendo Elon Musk. Entonces, esas son las dos cuestiones que lo hacen significativo. Abaratar el costo de lanzar algo al espacio, ¿sí? Y aumentar la capacidad de transporte. Elon Musk hablaba de crear, a partir de este avance tecnológico, una nueva carrera espacial. Platíquenos un poco como a qué se refiere, qué se refiere con esta carrera espacial. Sí, había mencionado antes que la primera carrera había sido motivada por cuestiones políticas. Ahora la idea es pues, explotar comercialmente el espacio, ¿no? Vivimos en un planeta con recursos finitos, ¿sí? Entonces, pues por mucho que recicles, llega un momento en donde has llegado a la capacidad límite de lo que te puede ofrecer el planeta. Por ejemplo, los teléfonos celulares, las pantallas que todo el mundo traemos, para funcionar requieren de ciertos metales que le llaman tierras raras y que o son muy raras, en efecto, o si no lo son raras, extraerlas es muy costoso. Entonces, se cree que en muchos asteroides que andan flotando en el espacio se pueden extraer muchos de estos elementos que necesitamos. Entonces, eso te da un interés, ¿no? Además de la curiosidad científica y el interés de seguir conociendo el universo. Por ejemplo, los radiotelescopios son muy afectados por todas las ondas de radio, televisión, celulares. A los radioastrónomos les encantaría tener una antena enorme en el lado oculto de la Luna, el que nunca apunta a la Tierra, para que así no hubiera interferencia. Bueno, pero hablando un poco sobre esto, justamente la semana pasada platicábamos de la minería espacial, pero podemos platicar, digamos, en los años, hace 30 años, en la comunidad científica no se esperaba que una empresa privada lograra un lanzamiento como este, ¿no? Se creía
prácticamente imposible. Ahora estamos hablando de que, bueno, es una empresa además excéntrica. Sí, fíjate que aquí hay algo muy interesante que no había hace 30 años, y es el de los, ¿cómo le llamaremos? Superbillonarios jóvenes, ¿sí? Que para cuando tienen 30 años ya acumularon una riqueza enorme. Y estas personas, a diferencia de los billonarios de antes, los Nelson Rockefeller, etcétera, que lo ganaron a través de la especulación, esto lo ha ganado a través de sus conocimientos tecnológicos, tener la visión y poder desarrollar estas compañías, que todas las compañías son tecnológicas, ¿no? Pero una vez que tienes una persona joven con mucho poder económico, pues son un motor de cambio tremendo. Y entonces da mucho gusto ver que entonces empiezan a lanzar estas ideas descabelladas. Pocos gentes invertirían en algo como eso, pero como tienen el poder económico se lanzan a hacer estas ideas quiméricas y claro, ya después que empieza a sonar como que es viable económicamente, seguramente otros empiezan a invertir, pero ellos dieron el empujón inicial, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es el concepto de los autos que no necesitan conductor, la cual está ahorita en maduración todavía. No, bueno, platicando sobre esto, precisamente y hablando de asteroides, este viernes, justo en este momento, está pasando muy cerca de la Tierra un asteroide que no corremos peligro en lo absoluto, pero platíquenos un poco porque es interesante cómo este asteroide que está pasando muy cerca de la Tierra no se había visto. ¿A qué se debe, digamos, desde la visión astronómica? ¿Por qué no se pueden observar este tipo de asteroides con mayor antelación? Sí, mira, es un asteroide, todavía no se sabe bien las dimensiones, es entre 20 y 40 metros de diámetro, pero si esta es la Tierra y esta es la Luna, el asteroide va a pasar a 1/5 parte de la distancia Tierra-Luna, o sea, muy cerquita. Esto es muy poco probable, entonces va a pasar muy cerca. Déjenme decirles que la Tierra no corre peligro alguno, no hay ningún problema, ni siquiera para la nube de satélites de comunicación que tenemos, eso está más cerca de la Tierra. Entonces, es interesante, va a pasar muy cerca, pero como tú mencionabas, apenas lo descubrieron hace unos cuantos días. ¿Por qué? ¿Que los astrónomos no hacen bien su trabajo? ¿Les pagan para que se pasen en las noches viendo por telescopio y no habían visto este asteroide? Mira, lo que pasa es lo siguiente. A ver, la cámara está ahí, el público viéndonos. Si yo tengo un objeto en la noche y este se desplaza horizontalmente, lo pueden encontrar fácilmente, sobre todo si tiene un foquito pegado, como un avión. Pero si el avión viene derecho hacia la cámara, viene derecho hacia nosotros, nos va a costar mucho trabajo encontrarlo. Se va a parecer como una estrella más del cielo. Entonces, un asteroide que va a pasar muy cerca de la Tierra es uno que viene derecho a la cámara. Entonces, por eso no se había logrado descubrir. Se creía que era una estrella más del montón. Además, debemos tomar en cuenta que los asteroides son objetos opacos, no emiten luz propia. Y pues necesitamos que haya un poquito de luz para poderlos ver en el telescopio. Bueno, doctor, temas apasionantes, la conquista del espacio, la astronomía. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, enhorabuena. Yo los dejo con la pregunta, ¿qué objeto simbólico de la humanidad enviarían al espacio? Bueno, pues ahí están nuestras redes sociales con el hashtag Noticias22. Hasta aquí la información de ciencia. Muy buenas noches. Gracias, mi querida Karen. Doctor Luis, qué deleite de verdad escucharlo platicar. Hay cosas que quedan en el tintero que me preocupan mucho. Uno viajando en metro y un Tesla flotando en el espacio me parece injusto. Y hablaba el doctor también de las cosas finitas e infinitas. Hay una frase que se le atribuye a Albert Einstein que decía, hay dos cosas infinitas, el espacio y la estupidez humana, y de la primera no estoy seguro, no sé qué opina al respecto el doctor Luis Aguilar, pero bueno, ahí están las reflexiones y el espacio se está aproximando cada vez más a la Tierra, Huemans. Así es. Bueno, de esta reflexión en torno a la ciencia, vamos a continuar con otros contenidos que tenemos para todos ustedes aquí en Noticias 22. Nos vamos al ajolote, que es una de las más significativas especies endémicas de México. Esconde en su genoma la clave para entender la regeneración del cuerpo. Conozcamos más sobre este anfibio. Se acaba de escribir el genoma completo del ajolote y por lo que se ve es el genoma más complejo que se tiene. Y el interés de escribir el genoma del ajolote es justamente por esta capacidad que tiene de regeneración del ajolote. Los ajolotes básicamente son salamandras muy especiales, porque todas las salamandras
como buenos anfibios, las hembras dejan huevos en el agua, se van desarrollando ahí y cuando se vuelven adultos salen del agua y se van a los árboles. Los ajolotes son los únicos que no hacen eso, de todas las salamandras. Los ajolotes decidieron quedarse en el agua. Por eso son tan raros en su forma, porque en realidad son adultos atrapados en cuerpo de jóvenes, que se llama neotenia. La neotenia es cuando los animales no generan sus características sexuales secundarias y se pueden reproducir. Los ajolotes respiran por 3 lados en general. Respiran por las branquias, respiran por la piel y respiran por los pulmones, lo cual los hace también organismos muy extraños. Tienen estas agallas que parecen una corona que los hace muy distintivos. Tienen esta eterna sonrisa, si uno se fija, la boca la tienen hacia arriba. La parte ecológica también es muy interesante, son el equivalente a lo que sería el jaguar, pero dentro del agua, o sea, se lo comen muy pocos animales, pero ellos son los depredadores punta dentro del agua. Se alimentan de insectos, también se alimentan incluso de hojas, son relativamente omnívoros, pero en un sistema saludable son fundamentalmente depredadores. Tienen capacidades de neuronas muy largas y eso ayuda mucho, por ejemplo, a la gente que está haciendo estudios de comunicación de neuronas, de ver la velocidad en la cual se transmite la información, y eso es gracias a que los ajolotes tienen estas neuronas tan grandotas. Finalmente tiene estas características que también son muy famosas en términos de que es lo que más conocemos, que es la capacidad regenerativa, ¿no? La capacidad regenerativa de prácticamente cualquier parte de su cuerpo, incluyendo cerebro, incluyendo ojos, incluyendo todo lo que uno se pueda imaginar, el ajolote lo puede regenerar. Conforme va avanzando en edad, va reduciendo esas capacidades. En términos geográficos, ha ocupado toda la parte del Valle de México, toda la parte acuática del Valle de México. Fundamentalmente la zona sur, pues ha quedado fundamentalmente en los canales de Xochimilco. Estamos ahorita en un momento muy crítico, las poblaciones de ajolote están muy bajas. Y por lo tanto estamos a punto de que se extingue si no hacemos nada, pero no podemos hacer restauración solo del animal, podemos tenerlo en peceras, podríamos hacer miles de peceras y repartirlos por todos lados, y eso no es restaurarlo. Restaurar es tenerlo en su hábitat, y entonces implica restaurar el hábitat. Bueno, pues es impresionante cuando vemos las características de este pequeño anfibio que vive en unas circunstancias muy frágiles en esta parte del planeta, y les recomendamos un libro que se llama igual, Ajolote. Es un trabajo que ha hecho Roger Bartra y a través de la figura de este pequeño anfibio habla muchísimo sobre México y muchas otras cosas más. Y también Francisco Goldman lo ha rescatado en la literatura. Y a propósito de México, ahora vamos a ver qué sucede en otras latitudes. El fuego y la nieve dialogan en los Juegos Olímpicos. Llegó el día en que las Coreas desfilaron juntas bajo una bandera común. Esto durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, en donde se dejó de lado la guerra que dividió a las naciones hace casi 7 décadas. Por su parte, la delegación rusa desfiló bajo una bandera neutral y sin himno, debido a las acusaciones de dopaje. En total, serán 2.925 deportistas de 92 países que buscarán alguna de las 102 medallas de oro de esta edición. En la ciudad costera de Israel, Cesarea, arqueólogos desenterraron un antiguo mosaico romano que data de hace 1800 años y que lleva una inscripción incompleta en griego. La autoridad de antigüedades dijo que la pieza es de un valioso estándar artístico y se cree que pudo pertenecer a la clase alta, porque en la superficie hay 3 figuras masculinas que usan togas. Fue en 2013 cuando en una alcantarilla de Londres se encontró un fatberg, una masa que se forma con el residuo de la grasa, pañales, toallas sanitarias y otros productos sanitarios. Ahora, en el Museo de Londres, se exhibe este descubrimiento para concientizar sobre lo que se debe de tirar por las coladeras y lo que no.
Las piezas que se muestran pertenecen al fatberg de mayor tamaño encontrado, un sólido de 250 metros. 50 personas de diferentes partes del mundo participaron en la primera fiesta de gravedad cero. El DJ Steve Aoki fue quien musicalizó el evento, que se llevó a cabo en un avión diseñado para ejecutar vuelos sin gravedad. Astronautas de la Agencia Espacial Europea acompañaron al grupo, que fue elegido entre más de 30.000 candidatos. Bueno, en esa fiesta el concepto de se me subió debe de tener otro significado. Indiscutiblemente. Vamos a una pausa, ya se encuentra aquí el gran maestro y poeta chapaneco Óscar Oliva para hablarnos de Lascas, un viaje por la memoria, por la tierra, por el fuego, por el cielo. Volvemos. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22 y créanme que me siento muy contento de tener la oportunidad de conversar en vivo aquí en Noticias 22 con el maestro Óscar Oliva a propósito de su libro que se llama Lascas. Bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, pues yo tengo un gran gusto también de estar aquí en Canal 22. Y un gusto porque no solamente es un gran poeta, sino que tiene libro nuevo, lo va a presentar el domingo y él no vive aquí, vive en su estado, en Chiapas, entonces bueno, no habíamos tenido la oportunidad de poder conversar en este espacio, así que muchísimas gracias. Voy de inmediato con el título, Lascas en plural. Lasca son estas capas de piedra que los homínidos desarrollaron y que se convirtieron en una de las primeras herramientas que nos han convertido. Por eso se bajaron de los árboles. Exacto. Sí. Entonces, porque ya querían romper las piedras. ya querían herramientas. Transformarle a naturaleza. ¿Por qué esta herramienta primigenia da pauta a este libro? Sí, porque estas lascas no solo físicamente se encuentran en todo Chiapas. Las distintas culturas que habitaron el Chiapas prehispánico desde hace 3.000, 4.000 años, también trabajaron las lascas, todas las migraciones que llegaron del norte del país y de Centroamérica y de la región olmeca y se fueron estableciendo, también trabajaron con esas herramientas. Pero yo recuerdo que en mi casa, en Tuxtla Gutiérrez, allá por 1945 tal vez, yo de niño desenterraba del patio de mi casa puntas de flecha que habían sido hechas de esta manera. Entonces, rememorando todo esto y sintiendo también toda mi tradición familiar, de los Oliva y de los Ruiz, fui elaborando, fui concibiendo este libro como fragmentos también de piedras que se van acumulando en el camino que hacían mi abuelo y mis abuelos de Tuxtla Gutiérrez a Jovel, a San Cristóbal de las Casas. Y acaba de mencionar la punta de las flechas. La flecha es también una de las figuras que se encuentra dentro de las formas del libro. Así es. Y estas flechas también, al estar escribiendo el libro, sentí que estas puntas también palpitaban y sobre todo hacían ruidos, tenían sonoridad. Entonces, en ese momento de estar reflexionando sobre hombres y mujeres ya muertos de mi familia, que nunca conocí, fue creándose toda una crónica, toda una historia, porque este libro conjunta prosa, personajes, y también estos personajes, estos poetas y muchos pintores que voy incorporando a Lascas. Y todo esto se va construyendo una arquitectura verbal. Si tomamos el libro en la mano y lo hacemos así, es posible que suene. Como una caja que guarda muchas cosas. Así es. Otra cosa que me gustó muchísimo cuando estaba leyendo este libro, Óscar, que tiene que ver con la figura no solamente del pequeño insecto, de la cigarra,
sino también las diferentes partes de la cigarra, desde que es larva y en otros momentos son las cáscaras de la cigarra. Hay una fragilidad, pero también hay una fortaleza al estar utilizando a este pequeño insecto que me hace recordar uno de los instantes de Basho, de Las sendas de Oku, uno de los libros que tradujo Octavio Paz del japonés al español, en donde la cigarra es muy presente y pese a ser pequeña y frágil, logra taladrar las piedras. Hay momentos en mi pueblo, en Tuxtla Gutiérrez, sobre todo cuando se va a iniciar la época de lluvias, que todo Tuxtla se cubre de cigarras. Entonces todos los habitantes participamos de esa metamorfosis, participamos de todo esos chirridos que se dan, y cuando se dan en la noche, muchos de nosotros salimos a buscarlos. Pero también aparte de Masú Basho, que está presente en mi libro, están los poetas chinos como Li Bo, y está Tito Lucrecio Caro, también, que él en La naturaleza de las cosas también toma como ejemplo de mutación, como ejemplo de transformación de la vida en otros seres a la cigarra. Pero me parece muy padre lo que estás diciendo, porque en el momento de ir convirtiéndose en un insecto volador, el caparazón queda e inunda también los campos. Y esa caparazón pareciera ser como armaduras de algunos guerreros chinos o japoneses que queda tendido. Porque también en este libro queda tendido la muerte, los asesinatos, todos los crímenes que están sucediendo en nuestro país. Entonces, toda esa violencia he querido que se exprese en mi libro. Es en verdad un libro encantador en donde retoma a Lucrecio, retoma también al Bosco, está también Rubén Darío. Rubén Darío con debajo de esta capa se esconde, que retoma un verso de Garcilaso de la Vega. Exacto. Entonces, bueno, resulta ser un libro encantador. Se presenta el próximo domingo. El próximo domingo a las 12 horas en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Ojalá que los amigos y amigas que nos estén escuchando y viendo en estos momentos puedan darse una vueltecita. Pues una invitación para que no se pierdan la presentación de Lascas de Óscar Oliva, un gran poeta, ganador del Premio Aguascalientes en el 71 y de López Velarde en 2013. Pero más allá de esos premios, una persona que lleva ya muchísimas décadas dedicándose a las letras desde los años 60 con La espiga amotinada. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartirnos esos recuerdos de Chiapas que nos hacen o nos involucra más allá de una sola geográfica a una idea de Porque hay que tener país, cuidado con Chiapas, ¿eh? ¿Por qué? Por su gran fortaleza. Por su gran fortaleza. Y a pesar de que ha sido una región muy agraviada, es una región también con una, como lo sabemos todos, con una gran fortaleza artística y cultural. Cosa que veremos el próximo domingo en la presentación de este libro. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias. Vamos a hacer una pausa, tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Continuamos con Noticias 22 y tenemos otra respuesta que nos han hecho llegar a través de redes sociales. Hashtag Noticias 22 y la respuesta que nos llega a continuación dice: un reproductor de música con toda la variedad de géneros, uy, qué difícil que se han creado, Luisinho. Bueno, va a ser un MP3, una memoria MP3. Tiene que ser muy amplio. Y ahora, a propósito de música, Guayman, tenemos una propuesta muy atractiva. Así es, el Festival El Arte del Piano. Por segunda ocasión se celebra el ciclo El Arte del Piano, que organiza la Coordinación Nacional de Música y Ópera de Limba, donde reúnen a destacados pianistas que tocan en México y recibe también la visita de intérpretes de otras partes del mundo. En su mayoría por concertistas de Bellas Artes,
Tenemos, por supuesto, al maestro Cruz Prieto, Alfredo Isaac Aguilar, está Edison Quintana, Mauricio Nader, vamos, varios de nuestros concertistas, el maestro Manuel de la Flor, Naoya Seino, Eric Cortés, que es uno de nuestros concertistas de más reciente adquisición, por decirlo de alguna forma. Viene la maestra Polina Fedotova de Rusia, Michael Salka de Australia, Pablo Miró Cortés, que es nacido en Alemania, pero radicado mucho tiempo en Montreal. Y bueno, y tenemos programas desde piano solo, piano a 4 manos, a 2 pianos. Este ciclo tiene como escenarios el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte y la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, y se celebra por todo el mes de febrero hasta mediados de marzo. En el programa se verán reflejados aniversarios importantes, pues este 2018 se conmemoran los centenarios de Manuel M. Ponce y Claudio Aquiles Debussy, así como los 150 años de Juventino Rosas. Tenemos a Alejandro Barrañón, que realizó un programa de compositores mexicanos de la primera mitad del siglo XX. Y el 17 de marzo tendremos un concierto conmemorativo, ¿no? En el cual participará el maestro Sergio Ortiz, también concertista de Bellas Artes, con una conferencia alrededor de Juventino Rosas. Y participará Alfredo Isaac Aguilar, otro de nuestros concertistas, haciendo un programa de música de Juventino, y por supuesto tocará el emblemático Vals sobre las olas. Y después entra Alejandro Barrañón, que hará el Vals Capricho, que es un vals que hizo José Rolón, basado en el Vals sobre las olas de Juventino Rosas. Los conciertos en el Munal son a las 12 horas los sábados y domingos con entrada gratuita. Y en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes son los viernes a las 18 horas. El costo de la entrada es de 20 pesos. Bueno, es una programación excelente, pero el precio me parece que es lo mejor. Con 20 pesos difícilmente alguien puede quedarse fuera de estos conciertos y de este ciclo. Y seguimos con más música, no con el más música, con más música. El maestro Juan Arturo Brennan. Huemanzin, Rafa, gracias. Buenas noches, colegas. Luego hablamos. Buenas noches a ustedes también. Bienvenidos a la sección musical de los viernes de Noticias 22. El caballero que está aquí presente, nuestro invitado, se llama Pablo Garibay, es un espléndido guitarrista mexicano, rapidísimo currículum, egresado de la Facultad de Música de la UNAM, premios numerosos, más de una docena, una quincena, en concursos en México, en España, en los Estados Unidos, activo, muy activo y con un montón de proyectos. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. El proyecto por el que invité a Pablo hoy es harto interesante, lo anuncié en nuestro teaser del principio. Pablo, has estado trabajando ni más ni menos que con Leo Brauer. Sí, realizamos en meses pasados un documental en conjunción con Jesús Cornejo, uno de los mejores fotógrafos mexicanos, y realizamos un trabajo en torno a una obra muy interesante y muy bella que se llama Cantata de Perugia. Misma obra que de entrada tiene una contradicción, porque está oficialmente señalada en el catálogo de Leo Brauer como su concierto número 8 de su serie larga de conciertos para guitarra, pero como bien dice Pablo, es una cantata, la cantata de Perugia. Por supuesto, el nombre tiene que ver con la ciudad italiana, donde le encargaron, donde se creó. Rápidamente, Pablo, ¿es un concierto, es una cantata o todo lo contrario? A lo mejor un poco de esos dos, pero yo diría que es un requiem. Es un requiem en donde se va entrelazando un lenguaje sacro y también el estilo propio de Leo Brauer, ¿no? Sobre todo con el uso de muchos colores y texturas en un coro, porque lleva coro la obra, orquesta completa y el solista de guitarra. Y pues yo tuve la oportunidad de estrenar esta obra en México. Ya había sido estrenada anteriormente en Italia cuando fue compuesta. ¿Leonardo D'Angelis? Leonardo D'Angelis, exactamente, estrenó, a quien está dedicada la obra y quien la estrenó en el Festival de la Sacra Umbria en Italia. Me parece por ahí de los 90s, en el siglo pasado. Y para que nuestro público sepa que no todo lo importante que ocurre en esta megalópolis, macro ciudad, cuéntanos dónde lo estrenaste en México. Esto fue estrenado en la ciudad de Saltillo, a raíz de la invitación del maestro Martín Madrigal, quien es director artístico del Festival Internacional de Música de México, que reúne a muchas personalidades de la guitarra. En aquella ocasión, Martín me ofreció amablemente participar estrenando esta obra. Y yo automáticamente dije que sí, pero más al saber que el director
de la obra y del concierto iba a ser el propio maestro Brauer. Ahí surgió la idea de ir a La Habana con el fotógrafo Jesús Cornejo, quien iba a realizar un trabajo de fotografía al propio maestro Brauer. Y que derivó en un documental de manera natural. Derivó en un documental sin querer, derivó en una producción que dura alrededor de 23 minutos, y de ahí se hizo este documental titulado también La Cantata de Perugia, un relato de La Habana a México. El relato de La Habana a México y por supuesto el relato de tu trabajo con Brauer en la preparación. Exactamente. No tengo que decírselos, ustedes son realmente brillantes allá del otro lado de nuestras cámaras. Las imágenes que están viendo ustedes atrás nuestro son imágenes de ese documental. Que por cierto, parte de la razón por la que invité a Pablo es que nos interesa, porque es un buen material, yo ya lo vi completo, ¿sí? Que se promueva la obra, es decir, que a partir de nuestro segmento de hoy haya personajes, instituciones interesadas en que se vuelva a hacer la cantata de Perugia de Leo Brauer, y por supuesto también de que el documental se conozca, porque ambas obras, la musical y la cinematográfica, se complementan muy bien. Sí. De pronto se me ocurre, no sé qué piensan colegas, Rafa o Emansin, podríamos hacer un poquito de, no presión, pero consultar allá arriba si eventualmente ese documental puede ser transmitido en el Canal 22, porque es de materia musical y humana importante. ¿Cierto? Cierto. Yo quiero comentar que sí, bueno, ya ha salido en televisión y me encantaría que siguiera promoviéndose, que siguiera difundiéndose tanto el trabajo, por supuesto, del maestro Brauer y de esta obra, como el trabajo del fotógrafo cineasta Jesús Cornejo y el mío propio en relación a la interpretación de la obra, y pues todo lo que fue un proceso interesante de creación en la ciudad de La Habana y en Saltillo, que son las dos partes principales del documental. Créanme, estimados televidentes, que es un material que vale mucho la pena. Insisto en ambos sentidos. La obra de Brauer, esta en particular, la Cantata de Perugia, el resto de su catálogo también, es muy interesante. Esta combinación de concierto-cantata, que sí tiene un coro, pero en vez de tener una soprano o un tenor, tiene a un guitarrista como solista. Esta melange genérica es muy interesante. Y por otra parte, el documental que hizo Jesús Cornejo, por supuesto, es una complicidad de Jesús con Pablo aquí presente, es harto interesante. Paréntesis. Cuéntanos brevemente, mientras esto ocurre, ojalá que podamos tener a Pablo Garibay tocando con la Cantata de Perugia pronto. ¿En qué andas? Los 2 o 3 proyectos importantes a corto plazo. A corto plazo tengo una participación en el Festival Internacional de Guitarra de Colima, organizado por el maestro Simone Iannarelli en la universidad, en donde vamos a impartir clases. Ahí también ofreceré un concierto. Tengo un concierto también con la organización no gubernamental Techo, que se dedica en más de 20 países de Latinoamérica a la reconstrucción y construcción de albergues para zonas muy pobres en el país. En este caso, con el terremoto, se está haciendo un concierto en Toluca, en el Jardín Botánico, que será el 10 de marzo. ¿no? Todo eso será destinado a este proyecto. Y de interés particular, brevemente, vas a tocar Ponce en Rusia. Sí, esa es un proyecto muy importante también para mí. Pues voy a tocar el Concierto del Sur de Manuel María Ponce en la Sala Tchaikovsky. Legendaria, con una orquesta de la Sociedad Filarmónica de Moscú, el 20 de marzo. Ya está todo arreglado, es un festival muy importante de guitarra, se llama Guitar Virtuosi, organizado por Artyom Dervoet, que es un gran guitarrista, y voy a tener la oportunidad de llevar música mexicana a este escenario. Entonces estoy muy contento por eso también. Pues actividades no solamente numerosas, sino lo más interesante, habrán escuchado en boca de Pablo, muy variados, de esto, de aquello, de lo demás, conciertos totalmente formales, conciertos con causa social y humanista, divulgación de la música mexicana en el extranjero y interpretación de música de calidad extranjera en México. ¿Qué más se puede pedir? Pablo, mientras te agradezco, y todos aquí te agradecemos haber venido esta noche, vamos a hacer una especie de compromiso formal. Cuando esto, ojalá que trascienda, permita que muy pronto alguien te pida que se haga aquí, otra vez en México, capital o en otra parte, la Cantata de Perugia de Leo Brauer, seremos los primeros en dar noticia y hacerle gran escándalo. Me comprometo a ello. De nuevo, con la complicidad de mis colegas allá presentes, vamos a hacer lo posible porque el documental sea oficialmente solicitado y lo mostremos. Creo que la importancia de Leo Brauer en el ámbito de la música contemporánea es tal que ese material lo tenemos que transmitir aquí.
por un lado. Y por el otro, porque su cómplice en ese trabajo es Pablo Garibay, aquí presente, guitarrista mexicano de excelencia. Pablo, mil gracias por estar con nosotros esta noche. Arturo, muchísimas Insisto, gracias. daremos noticia de cualquier cosa que tenga que ver con esto, el documental y o la cantata de Perugia. Muchísimas gracias por la invitación y pues los esperamos y los invitamos a que sigan en contacto con la Serás bienvenido a la primera oportunidad cuando eso pase. Rafa, Huemansin, adiós, buenas noches. Buenas noches a ustedes, gracias por estar con nosotros. El Noti, el lunes aquí, yo, venturosamente, hasta el viernes. Nos despedimos con imágenes de la música de Leo Brauer, de este documental relativo a su cantata de Perugia. Buenas noches. Buenas noches.